Sí, sí, sí. No estaba habilitado todavía. Bueno, buenas tardes a todas, todos y todes. En primer lugar, quiero agradecerle al Frente de Abogados y Abogadas Populares que una vez más tienen la amabilidad de invitarme a participar de sus debates en una muestra digamos, diversidad ideológica que es una cosa muy valorable en esta sociedad que a veces no debate abiertamente, sino sectariamente. Así que les agradezco mucho la oportunidad de poder intervenir en este panel y rodeado de tantas prestigiosas figuras. Y hablando de prestigiosas figuras, en primer lugar quiero decirle a Victoria, por si se va antes, que respeto, valoro y aprecio todo lo que nos está contando de ella y sus compañeros y compañeras. Me parece una cosa muy valiosa y creo que hay que tributar a ese esfuerzo que se está haciendo en la parte sanitaria particularmente. Así que Victoria, un abrazo. Bueno, después de la excelente intervención de Alejandra, yo no voy a hablar, claro, porque soy profesora de Teología del Estado, voy a hablar de algo más genérico. No porque no se aplique a las cosas concretas, que ya vamos a ver que sí, pero lo que en realidad la intervención de Alejandra nutre, creo, lo que yo voy a decir, porque lo ejemplifica en su diversa dimensión. Bueno, algunas reflexiones nomás acerca de los cambios actuales y en lo inmediato. En primer lugar, es necesario considerar esta pandemia del coronavirus que ha provocado en el mundo una crisis sanitaria dentro de la crisis global ya existente, generalizada, social, económica, política, ambiental, en fin, civilizatoria. El alto impacto global que ha demostrado, además de los daños propios que este virus provoca, tiene que ver con una situación global de deterioro de las políticas sanitarias, con sus más y sus menos, y que se corresponde con las consecuencias de la aplicación de las recetas neoliberales de esta etapa del sistema hegemónico capitalista, que muestra la ofensiva feroz del capital contra el trabajo. Lo cierto es que el escenario planteado por la pandemia mostró la evidencia de la incapacidad de los mecanismos de mercado, entre comillas, para preservar la existencia humana. Se ha traducido en cuestionamientos variados al papel del Estado en el neoliberalismo y particularmente en lo que refiere al sistema de salud. En la Argentina de Cambiemos, en los 4 últimos años del presidente Macri, tenemos el ejemplo claro, que parece que fuera simplemente institucional o burocrático, pero que es profundamente significativo, de anular el Ministerio de Salud y cambiarlo por una secretaría. Y además la disminución en las partidas de salud y de investigación que se registró en todo ese periodo. Toda la vida cotidiana se ve afectada y a todos los niveles, incluyendo los emocionales y afectivos. La cuarentena necesariamente a adoptar como único medio de prevención y protección fue instrumentada en tiempos dispares en los distintos países. Mucho que ver con esa disparidad ha tenido el peso del poder económico en la resolución política o la constante presión de ese poder para favorecer al mercado en esa falsa opción de salud o mercado. Las consecuencias en la pérdida de vidas de la población han sido su corolario. La Argentina, sobre la base de lo ya sucedido en países centrales, se ha distinguido mundialmente por la celeridad de la toma de decisión desde el Estado respecto a la adopción inmediata del aislamiento social que exigió la formulación de un programa de ayuda económica hacia los sectores más vulnerables, así como de ayuda alimentaria. Medidas que se desarrollan con las dificultades ya conocidas y con morosidad, contradicciones y paradojas. Por un lado, por ejemplo, se decreta la prohibición de despidos y suspensiones, para que no sea aprovechada esta circunstancia para echar trabajadores o perjudicarlos.
Y al mismo tiempo aparece la noticia de los 1.450 despedidos de Techin y otras empresas, tomándose de un artículo del estatuto de no sé qué y de no sé cuánto. Y otras empresas. Entonces, reducción en un 25% de salarios, aceptada por los dirigentes asociados a los empresarios, los dirigentes sindicales, digamos, asociados a los empresarios, y convalidada por las autoridades ejecutivas, que es lo que me preocupa en esta visión de la sociedad y del Estado. Otorgamiento de ayuda a las pymes para pago de salarios, correcto, que termina extendiéndose a las grandes empresas como Ledesma, Clarín, Techin y otras. Propuesta de impuesto a las grandes fortunas a través del Parlamento, no puede ser de otra manera, que hasta el momento no aparece en el horizonte su tratamiento. Es evidente la puja empresarial, disfrazada incluso en su discurso como necesidad de los trabajadores y trabajadoras para subsistir en relación a la flexibilización de las restricciones. Y aquí, lamentablemente, no siempre los discursos en su contra y por la defensa de la vida son cumplidos cabalmente. Lo cierto es que se flexibiliza, y no simplemente en relación a industrias fundamentales, que sería explicable, sino a industrias suntuarias, como es la industria automotriz. Es evidente que no digo que no sea útil la industria, digo en estos momentos de crisis. Es evidente que la cuarentena no es ni igual, ni de la misma posibilidad de cumplimiento en todas las capas de la sociedad. Sí tenemos en cuenta el grado de pobreza de buena parte de esta sociedad, 35,5% a diciembre del 2019, es decir, a la fecha del cambio de gobierno. Imagínense lo que habrá subido con esta pandemia. Y el grado de informalidad o precariedad laboral que llega al 35%. La vida cotidiana, la peor parte, la llevan los sectores más vulnerables, los sectores de la pobreza, de la precariedad, de la desocupación. Está claro que en sus condiciones de vida y de hábitat, la cuarentena en estos sectores necesariamente es comunitaria y solidaria. La muestra son los comedores, por ejemplo. Y necesitada de una acción gubernamental, nacional, provincial, Cava entra en esto de genérico de provincial, y local, que no siempre y por distintas causas llega en plenitud y en los tiempos urgentes que exige la situación. Me eximo de hablar de la pandemia y las villas, porque ha hecho una excelente exposición Alejandra. Bien, ahora quiero tratar otro aspecto. Quien más, quien menos, por estos tiempos, se refiere, o nos referimos, a lo que vendrá después de la pandemia del coronavirus. Distingo tres posturas, pueden haber más, pero tres principales. La primera, los sectores hegemónicos más concentrados prefiguran desde ahora sus aspiraciones, proponiendo que en la falsa opción entre salud y mercado, decididamente hay que inclinarse por el mercado. O sea, no solo levantar la cuarentena, por la que acertadamente se decidió desde el gobierno y que pareciera resultado positiva dentro de la gravedad de las circunstancias, sino profundizar ajustes, flexibilización laboral, preservar el gasto fiscal, disminuyendo en cambio de atender las necesidades sociales. Prefigurando, porque actúan, digo prefigurando, porque no es una propuesta, porque están actuando, y cómo están actuando. Y obtienen éxitos, los ya señalados antes, al que se suma ahora el magro aumento jubilatorio. En segundo lugar, podemos decir, están aquellos que sueñan, piensan, se expresan por volver a lo que llaman normalidad. ¿Pero qué normalidad? Y excluyo la no normalidad enunciada en la apertura ayer de Volkswagen, porque esa no normalidad está referida a las medidas y protocolos a ejecutar en el funcionamiento de las plantas industriales. Aparecen cuestionamientos, como los vinculados a la ecología, al clima, cuestionamientos y reflexiones, quiero decir, ¿no? A la ecología, al clima, al hiperproductivismo y el hiperconsumismo. Se habla de que Venecia ahora está limpia y tiene patitos y cisnes, de que hay cielo azul en varios lugares, que se ven los cerros y las montañas en lugares que antes
que se había dejado de ver, que hay animales raros que habían desaparecido y que andan circulando por todos lados, etc. Es decir, hay toda digamos, una línea dentro de esto. Se expresa la necesidad de cambiar muchas cosas, pero ¿cuáles? ¿Se tocarían las estructuras que hacen a la desigualdad extrema que padecemos en esta sociedad? ¿O simplemente sería un maquillaje dentro del sistema? Hay quienes piensan en la posibilidad de algún símil del llamado estado de bienestar, de imposible realidad, no lo puedo desarrollar ahora porque es imposible, pero de imposible realidad. Se impone la llamada intervención del Estado, y esto aparece en el orden global, pero ¿de qué Estado? ¿Para quiénes? La Nación, por ejemplo, en el canal de La Nación, en sus programas periodísticos, se cansa de decir y de entrevistar a quienes lo dicen, que claro, que en época de emergencia tiene que intervenir el Estado, no va a ser el mercado el que se haga cargo de todos esos gastos. Y dicen claramente, en época de guerra y de emergencias y de crisis de este tipo, es el Estado el que se tiene que hacer cargo. Pero un Estado ¿en beneficio de quién? En beneficio de ellos, en beneficio de que ellos no hagan el gasto, puedan despedir, suspender y en definitiva, con la ayuda que se les da para el pago de salario, prácticamente, y la disminución del 25%, prácticamente lo que pagan es nada. Entonces, intervención del Estado que se traduce frecuentemente en ayuda a las grandes empresas en crisis. Quiero recordar, no un caso de ahora, pero en el 2008 Estados Unidos destinó una partida multibillonaria, pero para salvar a los bancos y a los CEOs de las grandes empresas. Entonces, intervención que no toca el capital especulativo, no toca a los bancos, que hace un culto del pago de una deuda pública ilegal, ilegítima y odiosa, según cánones internacionales, deuda que habría que investigar para ver si algo de eso es legal y legítimo, previa suspensión soberana de su pago. En tercer lugar, la tercera opción o propuesta de análisis es la de que la crisis finalmente habría que transformarla en oportunidad. Y también viene una pregunta, ¿oportunidad de qué y para qué? El tema central es reflexionar acerca de si es posible producir los cambios antes mencionados desde este sistema estructural hegemónico, o si por el contrario debiéramos comenzar a pensar y construir una transición hacia otro tipo de sociedad y de Estado. Hablamos de una oportunidad de provocar cambios profundos, económicos, sociales, políticos, que nos permitan transitar hacia una nueva sociedad no capitalista, no patriarcal, basada en la emancipación, la igualdad, el comunitarismo, oportunidad que no se sujeta a un nombre, sino a una realidad distinta. Se trata de construir algo nuevo. Y ese algo nuevo hay que ir prefigurándolo también desde ya. Digo también porque hablamos de la prefiguración desde la derecha. Tener claro, en primer lugar, que los cambios no se producen mágicamente. Hace falta la acción mancomunada, política y social. Hace falta la participación de los pueblos, de las organizaciones sociales y políticas, que persigan ese cambio profundo. Y esto no es fácil para los sectores más perjudicados, en los cuales la militancia se concentra fundamentalmente en sobrevivir. Y que sin embargo deben ser artífices de su propia organización, sin padrinazgos ni controles represivos. La ofensiva ideológica del capital es fenomenal, y dirigida a instalar un sentido común que considere que hay salida dentro del sistema, aunque éste se exprese en formas y políticas diferentes, quiero decir, descaradamente neoliberales o mitigadas al amparo del proteccionismo actualizado, ejemplo Macron en Francia. La búsqueda es por otra normalidad, por otra sociedad y Estado post-pandemia, que termine con la desigualdad y miseria mayoritaria, y augure una perspectiva de liberación social y construcción socioeconómica autogestionada, un cambio del modelo productivo actual. Vamos a insistir que no es una cuestión solo nacional, sino que así como la pandemia y la crisis, requiere que sea asumida mundialmente.